probablemente no concluyamos este mensaje en este día, pero quiero que por favor usted preste mucha atención y podamos dar seguimiento a lo que vamos a hablar. Yo quiero hablarle en este día y ojalá usted se ponga de pie en esta hora y me acompañe, si le prenden las luces a los hermanos para que puedan leer la palabra. Me acompaña a leer la palabra en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 7, desde el versículo 24 en adelante. Marcos capítulo 7, desde el versículo 24 en adelante. Este es un episodio hermosísimo de la Biblia. Es un pasaje impactante, es un trozo del cielo colocado en el texto sagrado de manera especial con letras de oro, el que vamos a leer ahora, y tiene que ver con la vida de la mujer Sirofenicia. Marcos capítulo 7, versículo 24 en adelante. Leo para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos la bienvenida a toda la gente que se conecta por las vías electrónicas. Desde aquí les bendecimos y esperamos que esta palabra también bendiga sus vidas. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, o sea, de Jesús, vino y se postró a sus pies. Dice el versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Señor, lo reprenda. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien. ¿Alguien escucha lo que leo? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: mujer, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló al demonio que éste había salido y la hija acostada en la cama. Levante su mano derecha y dele gracias al Señor por su palabra. Rey eterno, gracias por esta palabra de amor que nos das en esta hora. Te pido, Dios, que la plasmes en los corazones de todos los que tienen acceso a escucharla, pero sobre todas las cosas permítenos vivirla y ponerla por práctica en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dígale al hermano que está a su lado: yo sé que Dios me ama, yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Amén. Hablar de esta mujer, sin lugar a dudas, que es hablar de una de las grandes guerreras de la Biblia. Hablar de la mujer sirofenicia es hablar de una de las mujeres que nos entrega desde el texto bíblico una de las enseñanzas más profundas e impactantes, no solo desde la perspectiva de la mujer, sino desde la perspectiva de la fe. La mujer sirofenicia pertenece a un club exclusivo de dos personas. Diga conmigo, dos personas. Y es el club de las únicas dos personas a quienes Jesús elogió por el tamaño y la magnitud de su fe. ¿Recuerdan aquel centurión que le dijo al Señor: Señor, tú no tienes que llegar a mi casa para que mi siervo sea sanado? Tú no tienes que ir y sentarte en la cama. Es más, tú no tienes que hacer una oración grande. No tienes que hacer mucha bulla ni hacer mucho escándalo para que mi siervo sea sanado. Tú no tienes ni que estar presente donde está mi siervo enfermo. Tan solo di la palabra y eso será suficiente. ¿Alguien dice amén? Sobre ese centurión Jesús dijo: no he visto tanta fe ni en Israel como la que tiene este hombre. Pues de esta mujer sirofenicia el Señor dijo algo similar: mujer, por esta palabra que tú has dicho, por tu fe, tu hija
es sanada. Ahora vete y la vas a encontrar en la cama durmiendo como nunca la habías visto dormir. Y la Biblia dice que cuando la mujer llega a la casa, encontró la hija en la cama. Algunos que profundizan poco han dicho, bueno, seguía enferma en la cama. No, no seguía enferma. Había un espíritu maligno, que es la palabra que el original hebreo utiliza para referirse al demonio. Un espíritu maligno que atormentaba a esta mujer, a esta niña, a esta hija de esta mujer sirofenicia. Y era tan malo ese espíritu, era tan atormentador, que ni siquiera la dejaba dormir en paz. Y cuando la mujer llegó, vio por primera vez en mucho tiempo a su hija durmiendo tranquilo. Yo creo que la gente que ama a Dios duerme tranquilo. Dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Él cuida tus sueños, Él vela tus noches, Él te protege mientras tú roncas. Y si roncas, por favor, hazlo bien, no te preocupes, descansa en el Señor. Y el que no quiere escucharte, bueno, no sé lo que va a hacer, pero disfruta tus sueños. Si el Señor te da tus sueños, disfruta tus sueños. Amén. Es una bendición poder dormir tranquilo. Conozco una persona que a las 3 de la mañana está todavía pendiente si sus periódicos van a salir. Eso no es vida. Está pendiente si una máquina se va a parar. Eso no es vida. No, vida es disfrutar de lo que Cristo nos ha entregado. Y Cristo nos dio paz. ¿Y saben qué? Nos la dio en abundancia. La paz que yo le doy a ustedes es una paz que sobrepasa. Diga conmigo, sobrepasa todo entendimiento. De manera que no hay nada que nos quite a nosotros esta paz. En esta mujer y en este episodio bíblico de esta mujer sirofenicia quedan encriptados una serie de códigos cuyas enseñanzas yo quiero compartir con la iglesia en este día. Recuerden que un código es aquello que está escondido detrás de un portrait, detrás de una apariencia, de una pantalla que se ve, pero que no refleja realmente lo que quiere decir hasta que usted no revela o remueve la pantalla. En este código se ve a un Cristo Jesús saliendo de las fronteras de Israel para cumplir parte de su propósito. Jesús se fue a esta ciudad, a esta región de Tiro y Sidón, que están en las costas del Mediterráneo y que hoy probablemente sea lo que conocemos como la Fenicia de esa área, un área de puerto, de mercado, de negociaciones marítimas importantes. Cristo se fue hacia ese lugar, dice Marcos en el capítulo 7, versículo 24 en adelante. Pero esa región es una región que está en las afueras de Israel. Tiro y Sidón forman parte de regiones gentiles. Dígale que está a su lado, gentil. Un gentil es alguien que no era judío, alguien que no era merecedor ni corresponsable del pacto abrahámico, alguien que no estaba bajo la cobertura de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan también los voy a maldecir. Gentil era todo el que no era judío. Pero ¿qué sucede? Que Cristo, y el Evangelio de Mateo así lo revela desde el capítulo 1, cuando habla de toda la genealogía de Jesús, y como dice que Jesús vino de tal persona, de tal persona, de tal persona, y esas personas que se enumeran ahí, todas eran al final de sus vidas parte del pueblo de Dios, aunque unas de ellas no eran judías, pero tuvieron que hacerse judío por creer en el Dios de Israel. Amén. Y ustedes saben a quién me refiero. Me refiero de manera específica a 5 mujeres. Hay 5 mujeres que Mateo menciona en la genealogía de Jesús. La primera era Tamar, era judía. ¿Recuerdan a Tamar? La que se vistió de prostituta para poder entrar en la intimidad con Judá. Bueno, Tamar es incluida en la genealogía de Jesús, en los orígenes de Jesús, entre la gente de la cual viene Jesús. Pero también se incluye nada más y nada menos que a Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? Rahab era la mujer ramera, gentil,
y de un pueblo enemigo del pueblo de Israel, que era el pueblo de Jericó. Pero Rahab, por hacer lo que le hizo a los espías que fueron enviados a explorar a Jericó, el Señor le dio el privilegio que de ella, que era una ramera, también procediera el Mesías Salvador de la humanidad. Dios hace de una ramera una ascendente del Mesías prometido. O sea, que el pasado tuyo no me lo pongas como excusa para no aceptar lo que Dios te quiere dar en el presente. Dale un aplauso fuerte al Señor. El pasado nuestro no le importa al Señor. El pasado nuestro no le interesa al Dios que tiene un presente hermoso para construir en nuestro favor y que tiene un futuro extraordinario para entregarnos. Así que deja de aferrarte al pasado y comienza a agarrar lo que Dios te ha entregado. No me hable de tus errores, háblame de las promesas del Dios que ha limpiado tus errores. No me hable de tu pecado pasado, háblame de la santidad que el Dios que ya perdonó tus pecados pasados ha entregado y ha puesto en tu vida. No me hable de tus caídas del ayer, háblame de las victorias que en tus manos el Redentor ya ha puesto en el presente y en el futuro por la victoria que Él conquistó en la cruz. Amén. Pero también en esa genealogía, Mateo incluyó nada más y nada menos que a Ruth. Ruth, que era moabita, por lo cual era gentil. ¿Alguien entiende lo que predico? Ruth, que era idólatra, adoradora de dioses falsos. El Señor la agarra y la toma y la mete en la genealogía de Jesús. O sea, que el Jesús al que usted y yo le servimos, en su árbol genealógico aparece una mujer que no era judía, que no adoraba a Jehová, el Dios de Israel, pero que Dios en su perfecta voluntad dijo: yo voy a dejar una enseñanza con Ruth y voy a decirle a las mujeres que por ahí estén sin destino, sin futuro y sin mí, que en mí ellas tienen esperanza. Y que no importa lo que hayan hecho en el pasado, si se encontraron conmigo, la voy a hacer parte de esa ascendencia de donde va a salir el Mesías prometido al pueblo de Israel. Eso hizo el Señor con Ruth. Pero me voy más aún. Betsabé es la cuarta mujer que aparece en la genealogía que Mateo menciona en el capítulo 1. ¿Recuerdan a Betsabé? Betsabé, la mujer de Urías, el soldado de David. Betsabé, la que adulteró con David. Porque solo se habla del pecado de David. Pero Betsabé estaba casada con Urías. Era la esposa de Urías. Y podía negarse a vivir con David también. Pero ella accedió a vivir. Pero pastor, que era el rey. Bueno, pero el rey es el rey. Y si yo tengo que pagar con mi vida por no pecar, voy a pagar con mi vida si es necesario. Pero Betsabé entró a la intimidad con David. O sea que Betsabé fue una adúltera. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Bueno, pues Betsabé es la cuarta mujer que Mateo incluye de las 5 en la genealogía de Jesús. Jesús también procede, suena duro y hasta herejiático lo que voy a decir, pero Jesús también procede de una adúltera. ¿Sí? Jesús procede de Betsabé. Pero al Señor no le importa el pasado de la gente, le repito a la iglesia. Al Señor le importa el propósito de la gente. Al Señor le importa el plan que tiene con cada ser humano, con cada individuo. Y si para eso tiene que vaciarte de tu pasado, Él te va a vaciar de tu pasado. Y te va a llenar de su presente glorioso para darte el futuro de victoria que te ha prometido. Amén. Betsabé se veía como la adúltera de ese momento. Se veía como la que hizo caer al rey de Israel. Se veía como la mujer que no podía estar entre los santos de Israel por su pecado. Dios no la veía así, no. Dios la veía: de esa mujer van a ser el hijo mío que voy a enviar para redimir a toda la raza humana. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Dios no te ve como los hombres y las mujeres te ven. Dios te ve distinto.
El hombre y la mujer ven en ti una persona destruida. Dios ve un vaso que va a ser reconstruido en sus manos. El hombre y la mujer ven en ti un hombre fracasado. Dios ve en ti una criatura de Él diseñado para ser exitoso, ser bendecido y ser glorioso en todos los planes que emprenda. Amén. Así nos ve Dios. Él no nos mira con los ojos que los hombres nos ven. Los hombres nos ven con ojos de enfermedad. Él nos ve con ojos de salud, de que sus llagas ya te curaron en la cruz del Calvario. El hombre nos ve postrado ante la situación. El Señor nos ve siendo más que conquistadores, más que vencedores. Y una quinta mujer que incluyó Mateo en la genealogía de Jesús, evidentemente que es María, probablemente la más pura de todas esas mujeres y la más bienaventurada de todas las mujeres de todos los tiempos, de todos los lugares del mundo. ¿Alguien dice amén? No es pecado que usted diga eso, diga amén. María es bienaventurada entre todas las mujeres. No hay, ni lo habrá nunca, no lo ha habido otra mujer que haya tenido el privilegio que María tuvo, el de tener a Jesús en su vientre. Es un privilegio que no va a volver a ocurrir, porque Jesús no va a volver a nacer. Amén. Él vendrá por segunda vez, pero no vendrá como un niño, vendrá como Rey de Reyes, vendrá como Señor de Señores, a llevar a una iglesia y a morar por la eternidad con sus hijos, con su pueblo. Amén. Entonces, entre esas mujeres aparece María, pero María también sufrió el escarnio público. María también sufrió la persecución social. ¿En qué sentido? En el sentido de que, quedó embarazada estando desposada. Estando comprometida, quedó embarazada. Esto aceleró el proceso y estoy seguro que algún escarnio social ella tuvo que sufrir por esa decisión divina. Vale la pena sufrir el escarnio social cuando se trata de una decisión divina. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está conmigo en eso? Si por cumplir el propósito de Dios debo sufrir el escarnio social, bienvenido sea el escarnio social. Si por predicar la palabra debo sufrir una afrenta con alguien, bienvenida sea esa afrenta. Si por predicar la palabra debo ser juzgado o calificado de retrasado o de estar perdiendo el tiempo, bienvenido sea todo eso. Yo sé que mi galardón en los cielos es grande en las manos del Señor. ¿Alguien dice amén? No importa. Pues esta mujer sirofenicia, aunque evidentemente no podía aparecer en la genealogía de Jesús, en lo que a nosotros respecta, ocupa un lugar especial en la historia bíblica por lo que revela. Revela primero que hay un Cristo dispuesto a quebrar las fronteras, a romper las fronteras, si eso es necesario para que Él se dé a conocer. Y dice la Biblia exactamente eso, que Cristo se fue a ese lugar, el Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo 24, y se fue a Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Esto nos revela varias cosas. Primero nos revela que Cristo a ese lugar, a Tiro y Sidón, no fue expresamente a ministrar la palabra del Evangelio que él había traído, sino que como todo rabí, como todo maestro, fue a esa casa para descansar, para tener un espacio de meditación, un espacio de reflexión. Pero ¿saben qué? Donde Cristo está, oh gloria al nombre del Señor, en la casa que Cristo entra, en la familia que Cristo entra, no es posible ocultarlo. Cristo se revela en la familia que lo tiene. Cristo se revela en la casa que le dio albergue. Cristo se muestra hasta por la ventana. La gente se da cuenta. Ahí está Jesús en esa casa. Hasta por los sonidos y la música que se coloca en esa casa cuando Cristo llega. Los vecinos saben que ahí está Jesús. Los vecinos saben que Cristo está, aunque está escondido en esa casa. Los vecinos se dan cuenta, ahí hay alguien que huele a Cristo. Ahí hay una presencia que no es normal. Ahí hay una presencia que no es natural. Aunque quieras esconder a Jesús, Jesús no podrá estar escondido. Se revela la presencia cuando de verdad Jesús está. Cuando de verdad Él está. ¿Y qué ocurrió?
tratando Jesús de estar descansando en esta casa, no pudo esconderse. Qué bendición que Él no puede esconderse. Qué bueno que no puede esconderse. Pero ¿cómo podrá esconderse alguien? Donde dice la palabra que a ese alguien, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. ¿Alguien dice amén? El cielo que vemos, de gases que se combinan, el cielo cósmico y el tercer cielo, no pueden todos esos cielos contener la grandeza del Dios al que usted le sirve. Entonces no pretenda tenerlo escondido si es que Él está morando en la casa suya. La mujer sirofenicia nos enseña que el Jesús en el que usted y yo creemos, que en muchas ocasiones está escondido, callado y sin actuar ante nuestras situaciones, realmente tan solo está esperando que le reconozcamos como el Señor. Esta mujer reveló algo y es uno de los códigos que te entrego en este día. En este acercamiento a Jesús, la mujer sirofenicia reveló algo que ni siquiera sus propios discípulos, la gran mayoría de ellos, había sido capaz de revelar. El Señor le dio la virtud a esta mujer para que lo revelara. Y esta revelación está en el capítulo 7, el capítulo 15, perdón, de Mateo, versículo 22. Y dice la mujer, y he aquí que esta mujer que era cananea, que había salido de esa región donde se encontraba, le dijo a Jesús, Señor. ¿Alguien puede repetir conmigo, Señor? Mire, en griego hay dos palabras para referirse al Señor. Una es Kyrios, que ese Señor es el Señor de las alturas, el Altísimo, el Sublime, que se usó muchas veces en el Nuevo Testamento para Jesús. Y ese mismo Kyrios se usó muchas veces para Jehová en el Nuevo Testamento, queriendo decir que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. ¿Alguien dice amén? No puede quedar duda en la iglesia sobre eso. Sin embargo, la palabra que se usa acá no es Kyrios, sino es otra palabra que también significa Señor. Pero Señor, ¿en qué sentido? En jerarquía. Le está diciendo, tú eres mi amo, tú eres mi jefe, tú eres el que ordena, tú eres el que tiene control. La mujer sirofenicia reconoció en este episodio bíblico, en ti hay autoridad. Y yo estoy viniendo a donde el que tiene autoridad. Yo estoy viniendo a donde el que puede resolverme. Yo le estoy hablando al que tiene la solución al problema que tengo en mi casa. El problema que tienes en tu casa, Jesús tiene la solución. El problema que tienes con tu hijo, Jesús tiene la solución. El problema que tienes con tu marido, Jesús tiene la solución. El problema que tienes con tu madre, Jesús tiene la solución. La mujer sirofenicia reconoció en Jesús suprema jerarquía. ¿Alguien escuchó eso algo antes de alguno de los discípulos? Ninguno de los discípulos había reconocido esa jerarquía en Jesús. Los maestros de la ley no habían admitido que Jesús tenía autoridad, que Jesús tenía los rangos necesarios para resolver los problemas. El Jesús al que tú le sirves tiene los poderes para resolver todos tus problemas, todas tus situaciones, todas tus adversidades. Reconócelo como tu Señor y dale ese aplauso fuerte en esta hora, iglesia. Amén. Wow. Esta mujer revela cosas grandes. Y les voy a decir algo. Contra esta mujer había tres terribles condiciones que no la ayudaban para que se le abriera espacio donde Jesús estaba. Primera condición era cananea. Cananea, recuerden de Canaán. Cananeo es el gentilicio del nombre Canaán. Y como cananea tenía una historia adversa con el pueblo de Israel. ¿A quién fue que el pueblo de Israel conquistó cuando salió de Egipto? ¿A Canaán? ¿Canaán? ¿No recuerdan? A Canaán yo voy a Canaán. Jesucristo va conmigo y me ayudará a llegar. ¿No? Hay otro corito más caliente de doña Julia, pero está fuerte para cantarlo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que había una historia adversa con esta mujer. Segundo, era sirofenicia de nación. La nación donde ella vivía, la región donde ella vivía,
era sirofenicia, pero era griega de cultura. Ustedes recuerdan que el helenismo, que es la corriente y pensamiento filosófico griego, abrazó todo ese momento y ese espacio. Y si alguien se consideraba intelectual o global, en ese tiempo tenía que dominar la cultura helénica. Cuando ustedes oigan hablar del helenismo, están hablando de todo el poderío cultural y filosófico de la Grecia antigua. Era griega, o sea, era politeísta. Adoraba a todos los dioses que pudieran aparecer por ahí como falsos dioses. Y tenía otra característica que no estaba a favor de ella, es que llegó en un momento inoportuno. ¿Cuál momento inoportuno? Llegó cuando Jesús iba a descansar. Las condiciones estaban dadas para que esta mujer se fuera sin su milagro. ¿Y las condiciones tuyas cómo están? Las circunstancias que te rodean. Quiero hablarle a alguien que esté buscando un milagro en esta hora. ¿Habrá alguien aquí que quiere un milagro de parte de Jesús en esta hora? ¿Son adversas las circunstancias? Sí, ya tengo tiempo orando, Padre, y nada pasa. Tengo tiempo ofrendando y diezmando y nada pasa. Tengo tiempo congregándome y nada pasa. Todos me miran y mueven su cabeza, como decía David: líbrele él, sálvele él, porque a Jehová se ha encomendado. Pues te debo decir que Jesús no está descansando. Jesús está esperando que tú le grites por tu milagro. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Él está esperando que le grites por tu milagro. Esta mujer revela tantas cosas. La mujer sirofenicia, por alguna razón, esta mujer conocía parte de la jerga, parte del protocolo, y me encanta este punto. Esta mujer conocía parte del protocolo que Jesús no resiste cuando se trata de él entregarle un milagro a quien lo está buscando. ¿Alguien está escribiendo lo que estoy diciendo en esta hora? Por favor, escuche lo que estoy diciendo. Esta mujer se había enterado de manera y de fuente fidedigna cuáles son los pasos. Coméntenme, por favor, cuáles son los pasos que debo dar para yo recibir el milagro de parte de Jesús. ¿A alguien le gustaría aprender esos pasos en este día? Oh, gloria a Dios. A los que no dijeron amén, como quiera se los voy a enseñar en esta hora. Esta mujer comprendió tres cosas importantes para recibir el milagro de Jesús. Primero, oyó de Jesús. Es lo primero. Cuando ella irrumpe en la casa donde Jesús estaba descansando, dice el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, que ella oyó de Jesús. Usted sabe por qué hay tantas situaciones que nunca la habíamos vivido en este tiempo contemporáneo. Porque hay mucha gente oyendo muchos disparates, inclusive desde el púlpito, y no están oyendo de Jesús. Hay mucha gente oyendo muchas historietas, inclusive desde el púlpito, y no están oyendo de Jesús. Hay mucha gente que aún desde el púlpito están oyendo hablar más del diablo que hablar de Jesús. Hay mucha gente que aún desde el púlpito se le está hablando de muchos libros muy lejos del libro que habla de Jesús. A la gente hay que ponerla a oír a Jesús. A la gente hay que llevarla a oír a Jesús. A la gente hay que darle Jesús en la mañana, Jesús al mediodía, Jesús en la tarde, Jesús en la noche, para que la gente pueda comprender cuál es el propósito de Jesús para nuestras vidas. Hay que ver menos televisión y tener más visión de Jesús. Hay que perder menos tiempo en las cosas que no surten efecto ni para esta vida ni para la vida venidera, y dedicarse más a Jesús. Solo si hacemos que la gente oiga de Jesús, haremos que la gente aprenda de Jesús. Dice el apóstol Pablo: ¿cómo creerán si no hay quien les hable? ¿Y cómo hablarán
si no han sido enviados? Ya ustedes fueron enviados, todos fuimos enviados. Vamos a predicar de Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Vamos a predicar de Jesús. Jesús, Jesús. Segunda parte o segundo paso del protocolo para recibir el milagro de Jesús. Ella vino a Jesús. Dile al que está a tu lado, ven a Jesús. Ella vino a Jesús y lo dice de manera muy clara el episodio bíblico. Y ella vino donde estaba Jesús, donde Cristo se encontraba. Tercer paso, ella se postró a los pies de Jesús, reconociéndolo como Señor. Amén. Primero, ¿a quién estás viniendo? ¿A dónde estás yendo? ¿Quién es tu oráculo? No, tu oráculo es la Biblia, es la palabra, es lo que dice la Biblia. Y dice Pablo que si aún un ángel del cielo desciende con algo diferente a esto, súbele los vidrios a ese ángel. No le prestes tus oídos, porque es un maldito. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿no? De manera que esta mujer comprendió cómo era que Jesús prendía para poder recibir el milagro de Jesús. Y no solo eso, sino que la mujer conoció un argumento que todavía en este siglo XXI hay miles y cientos de miles, probablemente millones de judíos que no lo han comprendido. Esta mujer llamó a Jesús, ¿sabe cómo? Jesús, Hijo de David, socórreme. Esta expresión, Hijo de David, era una expresión exclusiva para los judíos. Y cuando un judío escuchaba que un gentil decía eso, probablemente hasta linchaban a ese gentil, porque estaba usurpando una expresión que era propia del pueblo exclusivo de Israel. ¿Alguien entiende lo que predico? Y esta mujer se atrevió a llamar a Jesús, Jesús, Hijo de David. Fue un atrevimiento, porque ¿sabe qué significa esa expresión? Hijo de David. No es que Jesús era hijo de David, que David lo engendró con una mujer, de ninguna manera, no era posible generacionalmente, sino que Jesús era heredero, diga conmigo, heredero del trono de David. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Esta mujer estaba revelándole a su generación, a quien yo estoy tocando la puerta, es al rey de Israel. Es el que tiene la herencia del trono de David. Es sobre quien se depositó la promesa eterna de que nunca faltará en el trono de Israel un descendiente de David, y ese era Jesús de Nazaret. Ella estaba profetizando que Jesús es el rey de Israel, que es el rey de reyes, que es la simiente prometida, que era el Mesías que Israel estaba esperando. ¿Alguien dice amén? Wow, cuántas cosas escondidas detrás de esta figura, de esta mujer sirofenicia. Y quiero compartirte más. La mujer sirofenicia reconoció en Jesús las grandes condiciones que otros maestros de la ley no llegaron a reconocerle. Entre ellas estaba esa que te acabo de enseñar. Y quiero leer de manera textual el versículo 22, si me acompañas, de Mateo 15, por favor. Mateo 15, versículo 22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, como dijimos, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjense, esta expresión, Hijo de David, la resalta Mateo, pero no la resalta Marcos. Ustedes saben que los 4 evangelios, hay 3 que se conocen como evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas, y otro que se conoce como el evangelio universal, el evangelio de Juan. Sinópticos porque presentan los primeros 3 a Jesús desde un ángulo, pues Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido para los judíos. Por eso Mateo hace ese énfasis en que esta mujer dijo: Jesús, Hijo de David. A Mateo le interesaba que esta expresión quedara en ese lugar. Es muy probable que esta mujer
haya conocido parte de la historia de las mujeres que al principio les comenté que estuvieron y están en la genealogía de Jesús. En la figura de la mujer sirofenicia, Dios nos entrega un código que revelado nos enseña que las necesidades que vienen a nuestras vidas, más que para alejarnos de Jesús, vienen y deben venir para acercarnos a Jesús. ¿Alguien dice amén? Dígale al que está a su lado, acércate a Jesús. Esos momentos difíciles que llegan, esos momentos de desesperación, no deben venir para que usted se ausente de la iglesia. No deben venir para que usted salga del círculo de la fe. No deben venir para que usted deje de faltar a los cultos o empiece a faltar a los servicios. No deben venir los momentos de necesidades para estar más lejos de Dios. No, todo lo contrario. Esta mujer sirofenicia nos revela que mientras su hija estaba padeciendo de estos tormentos, de ese espíritu maligno, ella entonces se acercó al Señor. Te voy a revelar algo, iglesia, en esta hora. Tu necesidad es el pretexto que Dios utilizará para revelar su poder y su gloria en tu favor. ¿Alguien dice amén? Tu situación, tu problema es la excusa que Dios estaba esperando. ¿Sabes para qué? Para tenerte cerquitita de Él, para que vuelvas a depender de Él, para que reconozcas que si buscas solución, en Él está la solución. ¿Alguien dice amén? Sí, pero todo lo contrario. Veo gente que cuando están en problemas es cuando más se enfrían. La iglesia es un hospital, pero para el alma. Cuando uno está físicamente enfermo, debe estar lo más cerca posible ¿de dónde? Del hospital. Porque ahí está el médico, ahí están los especialistas, los doctores que nos van a atender. Cuando en el espíritu estemos enfermos, cuando en peores situaciones espirituales estemos, es cuando más cerca tenemos que estar de Jesús. ¿Alguien dice amén? Pero padre, que no tengo deseo de orar. Pues cuando no tienes deseos de orar, es cuando más necesidad de orar tú tienes. ¿Se entendió lo que predico? Cuando no tengas deseo de leer la palabra, es cuando más necesitas leer la palabra. Cuando no tengas deseo de venir a la iglesia, es cuando más necesitas venir a la iglesia. Cuando no tengas deseo de estar entre tus hermanos, es cuando más necesitas estar entre tus hermanos. Son códigos que debemos conocer para no dejarnos engañar por los espíritus malos. Alguien dice amén. Me acompaña alguien predicando en esta hora. Amén. Esta mujer nos enseñó eso. Nos enseñó que cuando hay problemas, cuando hay situaciones que no podemos resolver por ningún otro lado, que cuando la piña se pone agria, es cuando necesitamos del dulce de Jesús. Amén. Que cuando la calle se pone fuerte y pesada, no es que nos escondamos en la acera, no, es que nos montemos en el tren que va conduciendo Jesús. Esta mujer sirofenicia nos da la estrategia de cómo vivir esta vida de fe de manera exitosa. Ante la insoportable necesidad de la mujer sirofenicia, ocurrió algo que me llamó mucho la atención. Y es que la mujer se quedó sin respuesta de parte de Jesús. Oiga, iglesia, ante un momento de tanta presión, de tanta necesidad, porque mire, solo los que tenemos hijos sabemos cuánto nos preocupa y nos entristece tener un hijo enfermo. Los hijos van a entender eso cuando ellos tengan los suyos. Pero de manera personal ya no oro así. Pero llegó un momento en que llegué a orar, Señor, la enfermedad que ella tiene, traspásamela a mí, por favor. Si ese es el precio a pagar para que ella no esté enferma. Sí. O sea, los padres, cuando reproducen el modelo de Jesús, si tienen ellos mismos que estar enfermos a cambio de que sus hijos estén sanos, pues pagan ese precio. ¿Algún padre ha orado así aquí? ¿O soy yo solo? Sí, todos hemos orado así, pero ya no ore así, porque Jesús prometió que ella iba a ser sana. Entonces la salud debe estar en ella y debe estar en usted. La enfermedad es la que no debe estar en ninguno de los dos. Amén. Así que en el nombre de Jesús se va esa enfermedad. Entonces cuando uno está en medio de esta situación,
ver a la hija como esta mujer veía a su hija postrada ahí, atormentada, que no podía dormir. Me la imagino que cuando le daba la comida con los manoteos botaba la comida, que no le paraba ropa, que se comía lo que no debía comerse, que se untaba lo que no debía untarse. Cosas indescriptibles vivía esta mujer con esta hija atormentada por los demonios. Bueno, ante esa situación, ¿sabe lo que hizo Jesús cuando ella le dijo: Jesús, hijo de David, sana a mi hija? Jesús hizo silencio. Jesús no respondió nada. ¿Pueden creerlo, iglesia? ¿Pueden creer que Cristo se quedó callado ante la petición de una madre necesitada de un milagro? ¿Que Cristo se quedó en silencio ante lo que esa mujer estaba pidiéndole y solicitándole? Algunos dirían: pero Cristo es un insensible. Cristo no tiene misericordia. Se queda callado, sabiendo que esa mujer tiene problemas, que esa mujer no tiene paz, y que esa mujer ha venido a romper todo el protocolo para reclamar su milagro. Bueno, cuando usted analiza esto, se encuentra con varias cosas. Primero es que ese silencio de Jesús, y quiero leértelo en la Biblia, donde la Biblia lo expresa, Mateo 15, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Y sé que eso no ha pasado solo con la mujer sirofenicia. Sé que hay gente que están todavía viviendo el silencio de Jesús. Sé que hay gente que todavía están esperando la respuesta de Jesús. ¿Alguien está esperando aquí la respuesta de Jesús? Yo estoy esperando la respuesta de Jesús en muchas cosas. Pero te voy a revelar lo siguiente. Ese silencio de Jesús no viene para que te desesperes. No viene para que te frustres. Ese silencio de Dios no viene porque tú no mereces la respuesta de Jesús, de ninguna manera. Ese silencio no viene porque tú no has cumplido con Jesús. No. Esa mujer no tenía compromiso con Jesús. Probablemente era la primera vez que estaba cerca de Jesús. Ese silencio de Jesús viene para probar tu fe, para ver hasta dónde estás dispuesto a echar tu batalla por tu milagro. Alguien dice amén. Ese silencio viene de Jesús para ver si tú eres oro o si tú eres hojarasca. Ese silencio de Jesús viene para ver si tú eres trigo o si tú eres cizaña. Ese silencio de Jesús viene para saber si tú has venido por los panes y los peces o has venido por Jesús. Recuerda, Jesús es el importante, no el milagro. El milagro lo trae Jesús. Agarra a Jesús y con Él estarás agarrando también el milagro. Si te concentras en el milagro y te descuidas de Jesús, perderás a Jesús, perderás el milagro y perderás tu salvación. Dale ese aplauso más fuerte al Señor si es para Él, por favor. Sí, este silencio de Cristo viene para llevarte al extremo de tus posibilidades, hasta ver qué estás dispuesto a entregar para conquistar lo que Cristo te prometió. Pero también viene, ¿sabes para qué? Viene para demostrarle a los demás que el Dios en el que tú has creído es Dios, aunque tú no recibas tu milagro. Esta parte no te la van a predicar en muchos lugares. El Dios en el que le has creído es Dios, aunque no recibas tu milagro. Ya pasó en una ocasión. ¿Recuerdan a los chicos que fueron lanzados al horno de fuego? Que el rey va y le dice: muchachos, echen para atrás esa decisión. Yo no quiero que ustedes se quemen aquí. ¿Sabe qué les respondieron los chicos allá en Babilonia? Oh rey, te queremos, te respetamos, pero no vamos a obedecerte ni vamos a faltarle a nuestro Dios adorando a quien tú nos pides que adoremos. El Dios al que nosotros le servimos nos va a librar de este fuego. Puede librarnos de este fuego, pero te digo más. Pero si no nos librare, como quiera no adoraremos a quien tú nos pides que adoremos. Alguien tiene que adorar al Señor, amén. ¡Wow! ¿Quién puede contra gente que crea esas cosas? No puede, no puede. Dios te lleva a ese momento de silencio
también para demostrarle a los demás cuán grande es tu fe, cuánto tú crees en ese Dios que te ha llamado. Y me encantó algo que ocurrió en este episodio bíblico. Miren, en este episodio bíblico, de las tantas críticas que le tenemos a los discípulos del Señor, ocurrió algo hermosísimo. Ustedes recuerdan que en el Sermón de la Montaña, los discípulos, en un momento en que ya llegó la hora del manjar, la hora de comer, le dicen los discípulos al Señor: Señor, dile a toda esta gente que te sigue que se vayan por algún lugar a comer. Aquí no hay comida para ellos. Eran miles de personas. Jesús le dijo: no, ellos no tienen que irse. Denle ustedes de comer. Ahí está la labor social de la iglesia. ¿Cuántos creen que la iglesia tiene una labor social? Amén. Esos mismos discípulos que le dijeron a Jesús: manda a la gente a que resuelvan su problema como ellos puedan. Ahora lo vemos aquí ante la mujer sirofenicia diciéndole a Jesús algo contrario. Señor, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, despacha a esa mujer. Y cuando vamos al hebreo, al original, la palabra que se utiliza o la expresión que se utiliza para despacha a esa mujer no es más que: Señor, resuélvele el problema a esta mujer porque nos tiene harto. Perdónenme la expresión. Porque nos tiene cansado. Fíjense lo que hace andar con Jesús. Andar con Jesús nos hace sensibilizarnos con el dolor de los demás. Andar con Jesús nos hace sentir el dolor y la pena que sienten los demás. Pero también nos hace ir donde Jesús para que Él resuelva esos problemas. ¿Quién puede decir eso de nosotros? ¿Quién puede decir que nosotros lo llevamos a Jesús para que Jesús le resolviera sus problemas? O sea, podemos nosotros dar fe y testimonio de que hemos servido de brazo amigo para llevar a la gente donde Jesús. Jesús, mira, ya yo no soporto ver a este tipo destruido por las drogas. Tú puedes hacer algo por él. ¿Quién ha hecho eso en este lugar? Jesús, mira, este matrimonio ya me tiene cansado de tantos problemas. Ya yo no puedo. Ven, resuélvele ese problema, ese matrimonio. Jesús, mira esta enfermedad que tiene esta persona. Ven, te la entrego a ti. Porque ya yo no sé qué hacer con esa enfermedad. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, despídela. Estoy en el capítulo 15, versículo 23. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, en el versículo 23, le rogaron a Jesús diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. La mujer estaba decidida a recibir su milagro. La mujer estaba entregada a su milagro. La mujer estaba comprometida con irse con una solución de donde el que tenía la solución, Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a reproducir este ejemplo de los discípulos y vamos a llevarle a Jesús a la gente que tienen problemas. Nuestra familia, gente muy cercana, y es lo que más me duele en muchas ocasiones. Gente cercana a nosotros que tienen problemas serios y nunca han escuchado de nosotros un Jesús es la respuesta. Nunca han oído de nosotros Jesús es la solución. Llegó el momento de que este código revelado de la mujer sirofenicia lo pongamos en práctica. El silencio de Jesús se rompe. Oh, gloria al nombre del Señor. Se rompió el silencio de Jesús. ¿Sabe cuándo? No cuando la mujer sirofenicia oraba ni clamaba. De aquí comienzo a revelarte algunos códigos escondidos detrás de la mujer sirofenicia. El silencio de Jesús se rompe. Hasta ese momento Jesús no había dicho nada. Mire todo lo que hemos predicado y Jesús no ha dicho nada. El silencio de Jesús se rompe. ¿Sabe cuándo? Cuando los discípulos le hablan al maestro. ¿Hay algún discípulo en este lugar? Levante su mano si usted es discípulo. Cuando los discípulos le hablan a Jesús, entonces Jesús responde. Oh, gloria al nombre del Señor. Como queriendo decir el maestro, aquí hay dos tipos de personas. Él no es elitista
Él no es discriminador, todo lo contrario. Es el más incluyente de todos los seres humanos que podamos conocer sin aceptar el pecado, ¿no? Pero Jesús claramente dejó establecido con esto una gran diferencia. Esta mujer me ha clamado, esta mujer ha orado a mí, esta mujer me ha pedido un milagro, pero yo no he dicho nada, yo no le he respondido a ella. ¿Saben por qué? Porque ella no es hija. Dile que está a tu lado, tú eres hijo. Y yo le escucho a los hijos. Y mi compromiso es con los hijos. Y mis promesas son para los hijos. Y la herencia mía es para los hijos. Y mi futuro es para los hijos. Dale ese aplauso fuerte al Señor si tú eres hijo en esta hora. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando los hijos le hablaron al maestro, maestro, resuélvele. Entonces el maestro actuó. El maestro habló, el maestro accionó. Cuando escuchó la voz de un hijo en la frecuencia en que los hijos le hablan a su Señor. Wow, wow. Jesús está estableciendo privilegios de hijo. Y quiero hablarte de privilegios de hijo. Cristo utiliza este encuentro con la mujer sirofenicia para dejar claramente establecido que hay criaturas y que hay hijos. Criaturas son todos los que con sus manos fueron hechos. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero hijos, como dice el Evangelio de Juan, son aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron su nombre, su poder, su autoridad, su gobierno, le dio potestad de qué cosa? De ser hechos hijos de Dios. No me importa tu idioma, tu raza, tu origen, tu cultura, tu historia. Si tú recibiste a Jesús, tú eres mi hermano y eres hijo de Dios y coheredero con Jesús de las riquezas en gloria. Alguien tiene que aplaudir al Señor en esta hora si es hijo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Eres hijo. Tienes privilegios. Y de esos privilegios yo quiero hablarte en esta hora. Cuando tú eres hijo tienes derecho a sentarte en la mesa. ¿De dónde caían las migajas que dijo esta mujer? Sí, es verdad. Y quiero detenerme acá, mira. Jesús le dice a la mujer, mira, no es justo que dé yo la comida de los hijos a los perrillos. Siguen los que buscan la quinta pata, todo lo que Jesús dice. Pero Jesús era un abusador de las mujeres. Estaba maltratando a esta mujer. Le dijo perrilla a esa mujer. Para los judíos, todos los gentiles eran perros. ¿Alguien entiende lo que predico? Para un judío, un gentil era un perro. Por eso usted escucha en la Biblia, cuando se dice de manera clara, los perros estarán fuera. No son los perros. Yo no me imagino que Kira no va para el cielo. Yo tendría problemas ya si no, el Señor no me permite tenerla. Pero es un tema teológico que después lo discutimos. Pero los perros a los que se refiere son los gentiles. Y los gentiles en el plano espiritual son los que no conocen a Jesús. Los gentiles en el plano humano son los que no son judíos. Pero hay dos palabras diferentes que se utilizan acá. La palabra perro que los judíos utilizan para referirse a los gentiles es un perro sarnoso, es un perro garapatoso, es un perro rialengo, es un viralite, un viratanque de eso, ¿no? Pero Jesús, cuando habla a la mujer, se refiere a la palabra perrillo. La palabra en hebreo utilizado para perrillo, ¿sabe a qué hace alusión? Hace alusión a una mascota, a un perrito mascota, bonito, bien cuidado, domesticado y que ocupa un lugar especial en la familia, entre ellos, entre los hijos. Mire, solo el que ha tenido mascota sabe lo que se sufre cuando una mascota se muere o se enferma. Mire, o cuando el veterinario con esa alma así, a veces poco humana, le dice, ¿a usted le gustaría ponerla a dormir? Así me dijo uno una vez, sobre una perrita, sobre una mascota. Y le pregunto yo, ¿y qué significa ponerla a dormir? Porque ella como que no tiene sueño.
Me dice, no, ponerla a dormir es mandarla a la otra vida. No, pero yo no vine aquí para que usted me la mate. De ninguna manera. Porque se sufre cuando una mascota que ha sido domesticada. Mire, hay gente que llegan a su casa y me van a perdonar. Y lo que más disfrutan cuando llegan a su casa son esas patitas de ese perrito en su pecho o en su pierna, porque en su casa no encuentra a nadie que le dé la bienvenida, porque no encuentra a nadie que le dé un abrazo, no encuentra a nadie que le diga te estaba esperando, te extrañamos. Pero esa mascota cuando te ve llegar se te tira encima, te abraza, te lame, te muerde y empieza a contarte cosas que ella cree que tú lo estás entendiendo y tú le haces creer que tú lo estás entendiendo. Amén. Pues Jesús, la expresión que utilizó para referirse a esa mujer cuando le respondió, mira mujer, no es justo que tomemos el alimento de los hijos a los que se refería ahí eran los judíos, porque el evangelio vino y Cristo mismo lo dijo a los discípulos, no se vayan por caminos de gentiles. ¿Recuerdan eso? O sea, no prediquen a los gentiles. En esta etapa no le prediquen a los gentiles. En esta etapa tenemos que predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue lo que Cristo dijo. Entonces cuando Él le dice a la mujer sirofenicia, yo no debo entregarte el evangelio a ti, ni los tesoros del reino a ti, porque todavía no se lo he entregado a los hijos. Wow, denle un aplauso al Señor por ese privilegio de ser hijo. Y le dice perrilla a la mujer, y no te lo puedo entregar a ti porque tú eres una mascota delicada, cuidada, es muy cierto, pero no tienes el nivel de hijo. ¿Hay algún hijo en este lugar? Cristo está estableciendo el nivel de credenciales de hijo. Porque hay una ley de credenciales en el reino que te voy a hablar en pocos minutos antes de concluir. Y te voy a revelar algunos de esos privilegios de ser hijos. Primero, los hijos se sientan a comer en la mesa. Dígale que está a tu lado, siéntate en la mesa. El lugar que te toca es en la mesa. El lugar donde tú tienes que comer es en la mesa. La mujer cuando le responde a Jesús, sí Señor, vuelve y le dice Señor. ¿Alguien le dice Señor a Jesús en este lugar? Le dice, sí Señor. Hay gente que tienen que recibir tantas explicaciones antes de comenzar a obedecer una orden. Hay gente que hay que explicarle tanto y tanto y tanto y tanto antes de que te digan, sí Señor, voy a hacer esto. Esta mujer no replicó nada. Esta mujer, Jesús acaba de decirle perrilla, acaba de decirle tú no mereces porque tú no eres hija. La mujer sirofenicia acaba de recibir una noticia que era para coger piedra y empezar a tirarle piedra a todo el que estaba al lado de Jesús, incluyendo a Jesús. ¿Y sabe cuál es la respuesta que ella le da a Jesús? Sí, Señor, tú tienes razón, yo soy una perrilla. Sí, Señor, tú tienes razón, yo no merezco lo que le trajiste a tus hijos. Sí, Señor, tú tienes razón, yo estoy excluida por este momento de esas riquezas de tu reino. Sí, Señor, le responde la mujer, sí, Señor. Pero aún los perrillos, aún las mascotitas, porque los viralatas y esos que andan por ahí tumbando tanques, eso no entran a la casa. Aún los perrillos que están debajo de la mesa comen de las migajas. Diga conmigo, migajas. ¿Y quién es que come de las migajas? Los perrillos. Los hijos comen del manjar. Los perrillos comen de las migajas. Esa mujer estaba colocándose en el lugar que le corresponde. Eso es ser humilde. Ser humilde es sentarse donde usted tiene que sentarse. A usted le toca sentarse adelante, siéntese adelante y sea humilde. A usted le toca sentarse atrás, siéntese atrás y sea humilde. ¿Alguien dice amén? Le toca la escoba, coja la escoba, sea humilde. Le toca el violín, coja el violín, sea humilde. ¿Alguien dice amén?
Le toca manejar, maneje, sea humilde. Le toca ir atrás, sea humilde, váyase atrás. Ser humilde es ocupar el lugar que nos corresponde. Tan simple como eso. Y esta mujer fue humilde. Y le digo, sí, Señor, yo soy una perrilla, pero yo quiero que de lo que cae de la mesa de los hijos, que es la migaja, tú me permitas comer. Porque un poco de Cristo es más que el todo del mundo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Un poco de gloria es mucho más que el infierno completo. Una esquinita en la iglesia es mucho mayor que un palacio en el infierno. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Oh, gloria a su nombre. Óigame, dígame si no estábamos frente a una mujer sabia. Dígame si no estábamos frente a una mujer sabia. Sí. Para mí la mujer sirofenicia es probablemente una de las mujeres más sabias que la Biblia registra. Sí, porque hoy estamos inventando muchísimas cosas. Y esta predicación y este discursito de la empoderadera de la mujer, que es un invento del infierno para destruir la familia, para destruir el modelo familiar bíblico, está haciendo que se olvide de quién es la verdadera mujer sabia. Me he cansado de leer este libro. Lo he leído desde que aprendí a leer. Lo he leído varias veces en varios idiomas en el texto original. Y les digo algo, en ningún lugar encuentro la expresión mujer empoderada. Lo que encuentro sí es que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Me he cansado de buscar la expresión mujer empoderada en este libro y no lo encuentro. Lo que sí encuentro es cuando Pedro dice: mujeres, estad sujetas a sus maridos, obedeced a vuestros maridos. Dejen de estar predicando cosas que van contra el modelo bíblico. Mientras más empoderan y mientras más discurso de empoderamiento para las mujeres, más divorcio, más matrimonio destruido, más mujeres asesinadas, más hijos desobedientes, más mujeres infieles, más hombres infieles. Mientras más de empoderamiento y discursito y mensajito de empoderadera para las mujeres se da desde el púlpito, más débiles son las familias, más divorcios dentro y fuera de la iglesia. Hay que volver al modelo bíblico y que la mujer ocupe el rol bíblico y el hombre ocupe el rol bíblico. De lo contrario, olvidémonos de familia. Oh, gloria al nombre del Señor. Esa es la mujer sabia. Esa fue una mujer sabia que rompió los esquemas para ir a buscar la solución del problema de su hija. Dios bendiga a las mujeres que se ocupan de sus hijos, de sus hijas. Dios bendiga a los hombres que se ocupan de sus hijos y sus hijas. Y que no importa lo que tengan que hacer para ir y ayudar a sus hijos a seguir adelante como lo hizo esa mujer. Esa mujer con su vida nos revela que los hijos comen primero. Dígale a que está a tu lado: tú comerás primero. Sí, porque las migajas vienen al final, después que los hijos se han llenado, después que los hijos se han saciado. Las mujeres, los hijos comen primero. Y lo hacen hasta ser saciados. Jesús lo dijo: hasta que los hijos no se sacien, no van a comer los perrillos que están abajo. ¿Quién es hijo en este lugar? Levante la mano. Dale un aplauso fuerte al Señor. Wow. Los hijos son beneficiados con los pactos de Dios. Hay un pacto de Dios con sus hijos. Dios tiene compromiso con sus hijos. No porque los hijos lo merezcan, sino porque Él ha querido darle ese privilegio a los hijos. Que los hijos sepan: vale la pena que tú seas mi hijo. Tiene sentido que tú tengas las credenciales de hijo, porque no te vas a sentar en los mismos lugares. A los hijos se les lleva la comida a la mesa. Alguien dice amén. Alguien es hijo de nuevo en este lugar. Los hijos son los que heredan. Los hijos tienen las credenciales para acceder a todos los privilegios que ya hemos mencionado. Este episodio de la mujer sirofenicia nos revela lo que nosotros definimos como la ley de las credenciales. La ley de la credencial implica que usted va a realizar una función y va a entrar a escenarios
según las credenciales que usted tenga. Usted va a conducir un vehículo en un país determinado si tiene las credenciales para conducir en ese país. Usted va a ejercer la carrera profesional en un país si usted ha sido certificado por las organizaciones competentes para esa certificación. Si usted es médico, necesita que lo certifiquen en ese país como médico para ejercer su carrera en esa área. Eso es una credencial. Esas son credenciales humanas. Sin embargo, esas credenciales humanas, cuando se trata de lo espiritual, poca importancia tienen, porque muchas de ellas dependen del amiguismo, de cuán pegado esté con quien firma esas credenciales. Hay unas credenciales que el hombre no te la puede dar, y te digo algo mucho mejor, el hombre no te la puede quitar, y es la credencial de hijo. Todo el que ha conocido a Jesús tiene credenciales de hijo, y si tiene credenciales de hijo, tiene acceso permanente a la recámara de su padre, tiene acceso permanente a los tesoros de su padre, tiene acceso permanente a la riqueza del reino de su padre, que es el Dios de Israel. Tú eres hijo, tú eres hija. Oh, gloria al nombre del Señor. Y te quiero decir en esta hora que como hijo, por favor, deja de estar conformándote con migajas. La mujer sirofenicia le dice a los hijos: hijos, ustedes no deben conformarse con migajas. Esta es la parte más importante del código oculto de la mujer sirofenicia. Hijos no tienen que conformarse con migajas. La mujer sirofenicia le está diciendo a los hijos: hijos, las migajas son para los que no somos hijos. Las migajas son para los que no somos del pacto. Las migajas son para los que no tenemos credenciales de hijo. La mujer sirofenicia está diciéndonos en este día, en este código oculto que ahora revelamos: los hijos no se postran debajo de la mesa a mendigar. Hay hijos que tienen la misma fe que la mujer sirofenicia, pero están mendigando, y la silla de ellos está vacía, esperando que se sienten en la mesa del rey. Alguien tiene que tomar esa palabra en esta hora. Hay un asiento tuyo en la mesa del rey. Hay un asiento tuyo para comer con Cristo. No te conformes con migajas. Ponte de pie en esta hora, por favor. Ponte de pie si crees esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que asumas tu rol de hijo, que asumas tu posición de heredero, que asumas el lugar que Dios te ha entregado, que ya dejes de vivir con migajas, que dejes de conformarte con mediocridades, que dejes de conformarte con lo que no te toca. Porque como hijo no te tocan las migajas, te toca el plato fuerte, te toca el manjar, te toca estar sentado en la mesa cómodo, con la cobertería cómoda, con el plato necesario, con la servilleta adecuada. Oh, gloria al nombre del Señor. Recuerda que Él mismo ha prometido que va a aderezar mesas para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Wow. Hay una promesa grande para los hijos. Esta figura de esta mujer nos revela tantas cosas. El Evangelio de Marcos dice que las migajas caían, ¿sabe de dónde? De los hijos. Dice la mujer sirofenicia en el Evangelio de Marcos, así lo tradujo Marcos: pero los perrillos comemos de las migajas de los hijos. ¿Y sabe cómo lo presenta Mateo? Mateo dice que las migajas caen de los amos. Yo quiero que usted levante la mano en esta hora como hijo. El Evangelio de Marcos nos llama hijos, pero el Evangelio de Mateo nos llama amos. Este es otro código que te revelo en este día. Jesús es el amo y Señor, pero a ti y a mí como hijos Él nos ha hecho amos. Amos. Los amos mandan, los amos ordenan, los amos administran. Está diciendo Mateo que por nuestras manos tienen que pasar las bendiciones que van a llegar a las manos de los que no son hijos. Levanta tu mano en esta hora.
y toma lo que Dios te entrega en esta hora. Oh, gloria a su nombre.